si ves el bosque completo, no hay dos árboles iguales. O sea, pero son tan diferentes. Y ni siquiera, por ejemplo, creo que hay 10 o 12 jacarandas y no hay dos iguales. Y eso es un reflejo de la diversidad de la humanidad. No podemos condicionar el camino hacia una vida más sostenible como si todos fuéramos a vivir en una caja nueva, muy cuadradita, todos haciéndolo igual. O sea, ese futuro alternativo al que nos tenemos que ir va a ser tan diverso como el presente, ¿no? O sea, no vamos a ser todos iguales, nadie busca que todos seamos iguales. Bienvenidos a Central de Cambio. Yo soy Mel Beitia de Vive Sin Basura y este espacio fue creado para cuestionarnos qué y cómo consumimos. Este espacio busca inspirarte, cuestionarte, pero sobre todo darte ese pequeño empujón para que logres hacer cambios en ti y en tu entorno que beneficien al planeta. Quiero adentrarme junto contigo en la posibilidad de soñar y construir un mundo más limpio, más justo y mucho más feliz. En este episodio platiqué con Dora, fundadora de Surciendo el Planeta, proyecto ambientalista que busca crear conciencia a través del arte, la creación y el remiendo y la recreación con su taller de telas recicladas. Las telas son transformadas para sensibilizar sobre cómo la creatividad puede también ser semilla y catalizador para los problemas ambientales que enfrenta el mundo. Platicamos sobre su vida eco, sus cambios, intentos y transformaciones en la vida cotidiana, así como la del surgimiento de la colectiva internacional de bordadoras activistas que busca abrir la reflexión, el diálogo y con ello detonar la imaginación sobre otro futuro más justo, equitativo y amable con el prójimo. Esta colectiva, entre otras activaciones, creó el Bosque Optimista Tenaz, intervención que llegó hasta la COP26 en Glasgow, vistiendo las calles con telas bordadas por mujeres de varias partes del mundo, abriendo el diálogo y cuestionando por qué durante 26 años de celebrarse dicha conferencia los cambios han sido nulos, dejándonos ver con esto que la participación y el reclamo social es esencial, porque todos vivimos las consecuencias del cambio climático. Espero que disfruten mucho este episodio. Gracias por estar aquí. Esto es Central de Cambio. Bienvenida, Dora. Es un honor para mí tenerte en este espacio. Este podcast lo inicié para intentar inspirar a más personas con historias como la tuya. Entonces te agradezco mucho tu tiempo por estar aquí. Ya, pues muchas gracias. Es un honor estar aquí platicando contigo. Platícame, ¿cuál fue ese primer momento en el que te diste cuenta que la Tierra y todos los que habitamos en ella estábamos en problema? ¿Fue una experiencia, fue un video, fue una plática? ¿Qué fue ese catalizador para ti que removió algo dentro de ti? Yo creo que no fue un solo momento, fue algo más gradual. Recién egresada de la universidad, estuve 6 años en el Perú trabajando con comunidades indígenas en la Amazonía, donde pues uno de nuestros mayores retos era apoyar a las comunidades para defender su bienestar, que era muy claramente conectada a la salud del medio ambiente, frente a la entrada de varias empresas petroleras. De hecho, sospecho que el derrame que hay actualmente en las costas del Perú muy probablemente venga de alguno de los lotes donde yo trabajaba en esos tiempos. Y entonces ahí yo no me identificaba tanto como estando en el movimiento ambiental. Yo estaba muy claramente en el movimiento indígena y lo que importaban eran los derechos indígenas, pero vamos, o sea, en realidad muchos de los principios sobre la importancia es más claro el arraigo y la conexión y la interrelación en comunidades indígenas con la tierra que en otros lados. Entonces yo creo que aprendí cosas, o sea, fue un privilegio para mí estar en esas comunidades y empezar a entender cosas, a lo mejor sin ponerles nombre del todo en ese momento. Y bueno, pues después ya me vine a México, fui mamá y sentía que me urgía
seguir con el activismo, pero no sabía cómo hacerlo en la situación en la que yo estaba en ese momento. Y entonces de alguna manera ya ni sé qué leí o qué vi o cómo estuvo exactamente, no me acuerdo, pero dije, bueno, a ver, los principios que tratábamos de seguir en la lucha indígena, a ver, ¿cómo los puedo plasmar en mi casa? Y ahí sí se volvió una cuestión sobre medio ambiente, sobre llevarse bien con el entorno y cuestionarse de dónde viene la comida, por qué genero basura y este tipo de cosas. Y entonces, pues en ese momento de nuestra historia familiar teníamos jardín, y entonces empecé a hacer composta, empecé a enterarme así de muchas cosas, bueno, ya cosía, pero empecé a coser más, a conscientemente remendar la ropa de mis hijos, guardar la ropa vieja que ya estaba muy roída para recuperar los pedazos que hacían los parches. Y así, pues fue muy gradual. Yo creo que eso empieza por ahí del 2010. Y bueno, en el 2016, con una amiga hicimos nuestro primer taller de telas recicladas en Tlatelolco, en el huerto. Y bueno, pues ya lo digo con frecuencia, yo creía que nadie nos iba a pelar, íbamos a estar ahí como las dos loquitas con nuestras máquinas de coser. Y yo llevaba el proyecto que estaba haciendo en ese momento justo porque creía que nadie nos iba a voltear a ver. Y había colas de gente que quería hacer cosas nuevas con nuestra ropa vieja, porque en ese momento solo habíamos traído la ropa vieja de casa, así literal. Y bueno, pues de ahí, así un poco el proceso. Nos dimos cuenta que había mucho interés. Claro, claro. Platícame, bueno, yo ya conozco tu departamento en la Ciudad de México, tuve la fortuna de que me invitaras un día, pero quiero que ahorita que lo mencionaste, de cómo empezaste a hacer composta y tal, cómo actualmente en el departamento que vives en la Ciudad de México, como que muchas personas dicen, es que yo vivo en un departamento en la Ciudad de México y no hay forma de cómo hacer ningún tipo de nada, que de ningún tipo de sistema ni tipo de, ningún tipo de adaptación para poder conservar los recursos, ¿no? Entonces, platícame, si puedes ir como yendo del baño y luego al resto de la casa, estaría bien. Ok, pues tenemos baño seco aquí desde el 2018, o sea, vamos a cumplir 4 años este año. El baño seco es de las cosas más fáciles que puedes instalar en tu departamento, o sea, literalmente es ponerlo. Si no quieres sacar tu baño de agua, tu excusado de agua, puedes hasta ponerlo en un closet o en cualquier lado, ¿no? O sea, al lado del excusado de agua, si tienes lugar. Yo no tengo lugar, entonces yo sí saqué el de agua y tapamos el hoyo. Yo no sabía hacerlo, entonces llamamos a un plomero, quitó el excusado viejo, convencional normal, de 16 litros de agua por jalada, y tapamos el hoyo con cemento y pusimos, y es literal de sacar y poner, o sea, es así de sencillo. Y para alguien que no tiene ni idea qué es un baño seco, ¿qué es a ver, un baño seco es un baño que en lugar de jalarlo con agua y contribuir por una parte a consumir agua potable que escasea en la Ciudad de México para jalar los desechos y al mismo tiempo contribuir al volumen del drenaje y a la contaminación del drenaje, porque pues a lo mejor algunas de las personas que están escuchando no saben que todos los desechos que se van por el drenaje en la Ciudad de México se van a un hoyo que se llama el drenaje profundo, y el drenaje profundo desemboca en el río Tula. Entonces, básicamente, todo el cloro, la caca, el pis, el vómito, todo lo que eches al drenaje, se va al río Tula. Y obviamente al río Tula no le hace bien. Es un río que está en gran medida muerto, en parte por los contaminantes que se van de la industria pesada del Valle de México y por otra parte por la sobrecarga de nutrientes, porque en realidad nuestra caca y nuestro pis son nutrientes
o sea, son materia orgánica que deberían nutrir. Y eso alimenta muchísimo ciertos tipos de algas que consumen muchísimo oxígeno y hacen invivible los espacios acuáticos. Hay fotos satelitales del Golfo de México y es clarísimo la desembocadura de los ríos grandes, tanto de México como de Estados Unidos, donde salen muchos fertilizantes agrícolas, están muertos. O sea, se ven en las imágenes satelitales o sea, un color diferente, así como la figura de por dónde sale el agua de esos ríos. Y cuanta más sigamos cargándole la mano a estos ríos, menos tiene posibilidad de sobrevivir la flora y la fauna y los microorganismos propios de esos ríos. Entonces, el baño seco, a diferencia de esa opción, que es la normal actualmente, el baño seco te permite hacer todas tus necesidades y ahí pueden ir literalmente toda la materia orgánica que le sale al cuerpo humano cuando está bien y cuando está mal. Y nomás lo cubres con aserrín o con alguna materia orgánica seca que tengas. O sea, si haces poda y secas tienes mucha hojarasca seca, esa también te sirve para el baño seco. Y bueno, si en muchos lugares la gente, si han salido a zonas rurales, han visto baños secos de cámara que requieren un espacio relativamente profundo debajo del baño seco y un espacio para sacar esa cámara para llevarla a compostaje. Los de WC Eco, como el que tengo yo, que están adaptados para departamentos urbanos, tienen una cubeta de 20 litros, así como las que todos conocemos, de pintura o de impermeabilizante. Y entonces, pues, vas haciendo tus necesidades, cubres con aserrín, necesidades, aserrín, y la velocidad con la que se te llena la cubeta depende de cuánta gente lo está usando. Cuando ya está 3/4 lleno, sacas la cubeta, la tapas bien, pones otra cubeta y adelante otra vez. Así de fácil. Exacto. Y, para los que no tenemos jardín para hacer la composta casera, WC Eco tiene un servicio de recolección y entonces te entregan cubetas limpias y aserrín, te recogen las cubetas llenas. Y pues así el ciclo. Yo la verdad es que nunca había visto un baño seco tan elegante como el tuyo. Y quiero decirles que es un excusado tal cual, normal, común y corriente, y que sí tiene una cubeta, y no tiene agua, pero es la misma experiencia, por decirlo así, de sentarte, hacer lo que tengas que hacer, y después en lugar de dejarla le echas aserrín, o en tu caso también he visto que le pones luego unas bugambilias y se ve como una forma muy elegante de cubrir o de terminar el ciclo de tus necesidades, ¿no? Entonces me parece ha sido una experiencia, y aparte, además, afuera de su baño tiene un bordado muy bonito que dice el baño del futuro, ¿no? Que yo creo que debería ser el baño del presente. Bueno, debería ser el baño del presente, pero pues somos muy pocos los que estamos ahí, ¿no? Una cosa que muchísima gente pregunta es si no huele mal, pues porque tengo una cubeta de caca ahí guardada. Y pues me olía mal cuando viniste a mi casa. No olía absolutamente nada mal, o sea, no olía bien, ni olía mal, no olía nada, ¿sabes? O sea, no sentí que fuera una experiencia mala. Bueno, en el baño del futuro, además del baño seco, y como teníamos baño seco ya no producíamos aguas negras, que son las más sucias. Entonces, pues tenemos un patio chiquito, pero construimos un pequeño biofiltro, y entonces el drenaje, que antes era problemático y se atoraba, mandamos las aguas grises de la regadera y el lavabo salen a ese biofiltro. El biofiltro es como de 4 metros de largo por 50 de ancho y está lleno de piedritas de diferentes tamaños y plantitas, y en las raíces de esas plantitas hay microorganismos que se ocupan de descomponer lo que hace que el agua sea gris y no
limpia. Y entonces al final del biofiltro el agua sale, pues tenemos un patiecito muy chiquito, unos 4 o 5 metros de pasto, pero eso se riega ya constantemente con nuestra agua de la regadera, lo cual hace una gran diferencia porque yo me negaba a regar el jardín en temporada de secas y entonces no era ningún jardín, era un barrial así de tierra dura y ahora está mucho más bonito. Y además son aguas grises que no estamos contribuyendo a la sobrecarga del drenaje. Claro. ¿No? O sea que más bien, en realidad, antiguamente y hasta los años 70, todo el agua que caía en el Valle de México se quedaba en el Valle de México. Es un valle muy particular, hay muy pocos en el mundo, se llama endorreico, quiere decir que no es alimentado por ningún río, más bien es solo el agua que hay aquí es de la lluvia y no tiene salida. Normalmente, naturalmente, el agua de aquí no tiene salida, por eso hay inundaciones y ha habido inundaciones y los aztecas sabían manejarlas, pero los españoles nunca supieron cómo vivir con el cambio de nivel del agua. Y tan así que con el crecimiento de la ciudad en el siglo XX, encontraron la solución con la construcción del drenaje profundo y sacar todo el agua al río Tula. Pero evidentemente es muchísima agua, es un valle enorme y llueve muchísimo. Y entonces eso, por ejemplo, contribuyó indudablemente a las inundaciones que hubo en Tula el año pasado, porque de todas maneras estaba lloviendo mucho, de todas maneras las presas estaban llenas con el agua que caía en los valles y las áreas de captación naturales de esos ríos, pero además tuvieron que recibir toda la sobrecarga de agua y drenaje que viene de la Ciudad de México. Entonces ya ni siquiera estamos hablando solo de la lluvia que cae en el Valle de México, sino todo lo que traemos de Cutzamala. O sea, si lo empiezas a pensar, te das cuenta que es un volumen de agua que le estamos mandando a Tula, que bueno. Y que estás además secando otras partes, para poder llevar esa agua a otro lado, ¿no? Sí, o sea, tienes una mega infraestructura para traer agua de Cutzamala, que está casi frontera con Michoacán, a la Ciudad de México para abastecer a la ciudad, y al mismo tiempo estás tirando toda el agua que cayó gratis en la Ciudad de México al río Tula. O sea, sí me parece que necesitamos que nuestros ingenieros urbanos se replanteen ese manejo, porque es mucha inversión en energía para mover agua que naturalmente de todas maneras nos está llegando, mejor la recuperamos aquí. Y pensando un poco en eso, también tenemos un sistema de captación de agua de lluvia. Tiene su complejidad mayor en departamento, pero sí se puede hacer. Nosotros tenemos un par de techitos que no son del edificio. La verdad, yo espero que tarde o temprano el edificio se anime a poner un sistema para todos. Por lo pronto captamos lo que podemos. Es poquito porque tampoco tenemos mucho lugar para almacenarlo, pero sí nos saca de apuros cuando hay cortes de agua. Entonces, además de la captación de agua que dices, ¿qué otro tipo de adaptaciones tienes? Como la composta, por ejemplo. Sí, bueno, tengo 3 compostas, porque soy así. Pues yo veía a mi mamá hacer composta de niña y no le hacía mucho caso. Ponía los desechos orgánicos donde me decían mamá y no participaba mucho. Y cuando los niños eran pequeños, ese rato que vivimos en una casa y decidí que yo también iba a empezar a hacer las cosas mejor, pues así empecé con una composta directa en tierra, sin saber gran cosa, nomás echando todos los desechos y dejándolos un año. Tenía 2 botes, entonces dejaba que uno se hiciera lo suyo y luego seguía gestionando el otro. Pero luego nos tocó regresar a departamento y los niños más pequeños tenían como 5 o 6 años y ya estaban súper bien entrenados y de repente están ahí con su cáscara de plátano y también lo pongo.
Y yo, es que no había dónde, porque no había cómo separar. Y dije, no importa, aunque estemos en un departamento sin espacio exterior, voy a tener que poner composta. Y entonces ahí sí me informé mucho más sobre cómo llevar una composta, una lombricomposta. Y ese primer año sí la tuve literalmente en la esquina de la mesa de la cocina, comimos en la cocina y no olía nada. Ahí sí me cuidaba mucho, ¿no? O sea, no le ponía brócoli ni coliflor porque no hay manera. Cuando se descomponen esos sí huelen feo. Así como cuando hiciste brócoli y sobró, le dejaste la tapa puesta y la levantas la tapa y te da una... Sí, sí. Ese es el olor que va a tener tu composta de si le metes brócoli, por más que la cuides. Pero digo, si pones plátanos, manzanas, piñas en una lombricomposta, no va a oler. No tendría por qué oler. Nomás tienes que llegar al equilibrio del volumen que le estás metiendo y las lombrices que tienes. Porque si le pones más materia de la que las lombrices pueden comer, puede empezarse a pudrir. Pero bueno, aquí, entonces tengo mi lombricomposta, tengo una composta seca, como las que hace Samá, como en una maceta que permite circular el aire. Me fascina, me parece que la idea de que en realidad en la normalidad del planeta antes de que inventáramos el plástico, todo tenía su ciclo. Todo lo que era el desecho de un organismo era la comida del otro organismo y no había basura. Simplemente no existía. Entonces, los diferentes tipos de composta, cómo funcionan los diferentes microorganismos, me parece absolutamente fascinante. Y eso de que echas un montón de cosas que ya no quieres y llegas un mes después y ya es tierrita, me parece simplemente... Es que es como magia. Exacto. La primera vez que tuve composta, igual con mi esposo, decíamos, es que es increíble la cantidad de residuos que le hemos metido a esa caja de madera, porque la nuestra era una caja de madera cuando vivíamos en un departamento. Es que se desaparece como magia. Es como, no, es la naturaleza, pero es increíble porque como normalmente no tienes la oportunidad de visualizar ese ciclo. Y es muy bonito verlo en casa, ¿no? También igual tener una plantita de un jitomatito y ver cómo va creciendo, como que entiendes muchas cosas. O sea, yo no, en mi casa nunca nunca se separaba ni la basura, ¿no? Entonces, para mí ver esos procesos también ha sido muy interesante y también como simplemente de observarlo es padre, ¿sabes? Es entretenido, es interesante, es como tienes un entendimiento más profundo de la tierra donde vivimos, ¿no? Sí, y es muy revelador, ¿no? O sea, como que te acerca a esos procesos de la tierra de los que estamos distanciados y que me parece tan importante recuperar. Pues mi tercera composta en el momento es en realidad como un mejoramiento de tierra. Tengo varios costales que en algún momento sacamos de nuestro jardín que son súper arcillosos, masacote, súper seco. Y entonces, pues, he hecho una capa de orgánicos de la cocina, he hecho una capa de tierra, he hecho una capa de orgánicos y lo dejo. Y pues, más adelante eso está en una maceta tal cual. Así que más adelante igual le pongo una planta directamente ahí y ya. Esas son las tres que tengo en este momento. La lombricomposta tiene varios experimentos míos de bioplásticos que pues sabes que hay ahora que está de moda decir que algo es eco, muchas cosas se ponen la etiqueta sin la transparencia real que quisiéramos. El hecho de que un material sea 100% de fuentes naturales, vamos, el petróleo es natural también, ¿no? Nadie el petróleo no lo hizo el hombre. Entonces, en realidad con plantas puedes hacer productos igual de plásticos que los que haces con el petróleo. Y igual de indestructibles, igual de
que van a durar durante miles de años en el medio ambiente y no se van a descomponer. Hasta donde entiendo, no soy química, pero hasta donde entiendo tiene que ver con la molécula que se forma. Y esa molécula, ese polímero que llamamos normalmente plástico, especialmente ciertos plásticos, son muy difíciles de descomponer. No existen normalmente en la naturaleza los microorganismos que descomponen eso. Parece que en ciertos basureros empiezan a haber algunas bacterias que se dedican a comer eso, ya que hay tanto. Pero no podemos esperar a que esas evolucionen para consumirlo todo, porque no se van a dar abasto, ¿no? O sea, encontraron una en Japón y una en no sé dónde. No es la solución. O sea, sí tenemos que cambiar nuestra manera de hacer las cosas. Entonces, desde hace como 2 o 3 años empecé a meter estos bioplásticos y ecoplásticos y ecomateriales en la lombricomposta a ver qué pasaba, a ver si sí se degradaban. Y la verdad, llevo 1 año que no reviso, pero tengo en mi agenda que la próxima semana voy a abrir toda la lombricomposta, voy a ver qué está ahí todavía y qué sí se deshizo. Así que pues sigan nuestras redes sociales para ver qué duró y qué sí desapareció. Exacto, ya nos contarás cuáles fueron los resultados de esos experimentos, y se me hace increíble también, pues no necesariamente, o sea, poner a prueba esas promesas eco que nos dicen, ¿no? Entonces, si hay un producto que te dice compostable en 90 días y lo metes, o sea, y probar si en serio en 90 días en tu composta se va a descomponer o no, ¿no? Quisiera que me practicaras un poco más de Surciendo el Planeta. Empezó en ese taller que hiciste con una amiga en ese huerto en Tlatelolco, pero ¿cómo lo podrías describir? Bueno, ¿y de dónde surge esta necesidad de querer compartir estos remiendos con ropa vieja? Bueno, ese primer taller nació un poco a raíz de que yo platicaba con mi amiga y le decía, mira, ya hice esto en mi casa y ya hago esto y entonces produzco menos plástico y lo hago y separo, o no sé, las pequeñas acciones que uno hace en casa o que yo tenía hasta ese momento. Y decía, es que, o sea, no hay casi habitante en la Ciudad de México que pueda decir que no vive alguna consecuencia del cambio climático, ¿no? O sea, hasta las contingencias por mala calidad de aire, los aguaceros sin igual, y que la verdad están ahora más impresionantes que cuando empecé esta conversación hace, no sé, 6 o 7 años. Incluso la situación del tráfico, ¿no? O sea, es un problema ambiental. Uh-huh. Estar atorado 1 hora en el tráfico es un problema ambiental, aunque sea para ti un problema de que no llegue a tiempo para recoger a los niños o no llegue a tiempo del trabajo. O sea, es un problema de muchos tipos, pero al mismo tiempo es un problema ambiental porque te estás tragando toda esa contaminación parado ahí en el tráfico, estás contribuyendo a la mala calidad del aire. Y sin embargo, toda la gente que vive algún detalle ambiental en su cotidianidad no percibe el problema ambiental como algo inmediato. Es como que me hace cortocircuito, porque es muy inmediato. Y si bien el cambio climático a nivel global parece algo lejano, es algo que todos estamos viviendo. Entonces yo decía con mi amiga, no sé cómo empezarle a decir a la gente que sí están viviendo el problema y que también podrían contribuir a hacer algo de diferente, ¿no? O sea, porque si los 20 millones que vivimos en el Valle de México, todos pusiéramos baño seco, la diferencia en el drenaje sería muy significativa. Pero sobre todo significaría un cambio de mentalidad en esas, creo que son 3 millones de familias
Y eso sería lo más importante, sería lo más impactante, porque significaría que nuestra manera de actuar, nuestra manera de exigir a los gobernantes, nuestra manera de votar, nuestros principios básicos habrían cambiado y buscaríamos otras, ¿no? O sea, no nos quedaríamos en una sola acción. Totalmente. Entonces es algo acumulativo, yo creo. O sea, en realidad es como enganchar a alguien en un primer comienzo de la idea, así como lo mío no fue como un flashazo que ya supe todo de un día para otro. Vas aprendiendo gradualmente y cada uno de nosotros está en su propio camino para llegar a, bueno, no sé si llegaremos a la nirvana y el conocimiento total, pero bueno, ¿no? Estamos encaminados para algún lado. Y depende de nosotros qué camino tomamos, qué aprendizajes, pero al mismo tiempo sí, pues estamos hablando del 2016, yo creo que en ese momento había relativamente pocos proyectos ambientales en la Ciudad de México. Yo encontré mucha paz en la costura, y a mi amiga también le gustaba coser y las dos hacíamos cosas para nuestros niños y les parchábamos la ropa, y entonces dijimos, ¿qué tal si llevamos esta cosa que de todas maneras estamos haciendo y la hacemos en un espacio público a ver si a alguien le gusta? Y bueno, el huerto Tlatelolco y el público del huerto era muy ameno porque ya estaban en el camino, digamos. Pero en los años siguientes hicimos talleres en muchos más lugares, en parques y en espacios públicos. Y sí era muy interesante. Yo espero haber contribuido en esos talleres a hacer una semillita más, una voz más que decía, podemos hacer las cosas de otra manera. Un espacio de 2 horas donde podía venir cualquiera. Yo creo que tuvimos, el niño más pequeño me parece que tenía 3 años y la señora mayor, no sé, ya no estaba como para preguntarle su edad, pero hasta hombres también, ¿no? Todo el mundo podía venir y llegaban y decían, ay, no, sí me gustaría hacer algo, sabes que quiero tal cosa, pero no sé usar la máquina. O sea, no te preocupes, antes de irte vas a saber usar la máquina. Y así era, y la gente se iba súper feliz, ¿no? Incluso hicimos un evento después del sismo en Venustiano Carranza y era como una feria de solidaridad y apoyo, y son momentos súper bonitos. El ser humano es, yo creo, o sea, para haber llegado a donde estamos en la historia, nuestra historia evolutiva, teníamos que ser creativos, ¿no? O sea, para haber sobrevivido las intemperies de nuestros primeros años, hace 200,000 años, teníamos que ser creativos, pero en la modernidad hay muchísima gente que nunca hace nada con las manos. Entonces, de repente descubrir que puedo hacer algo con las manos es una sensación muy bonita. Yo sé que si no hago nada durante muchos días, necesito, o sea, como una necesidad psicológica, emocional, necesito sentarme a hacer algo, a crear algo. Y siento que a veces somos el lugar donde alguien que nunca antes ha hecho algo se permite un rato para hacerlo y se van felices. Y entonces tienes esa combinación de cosas que le agregas que tiene sentido, porque lo estás haciendo con un material reciclado, entonces no estás haciendo daño al planeta, estás... ¿Cómo eran estos talleres? Pues los primeros, lo principal era literal una pila de ropa vieja, así como una manta en el piso, con una pila de ropa vieja, y vengan, elijan unas telas que les gusten y díganme qué quieren hacer, yo les ayudo. Y bueno, los incentivaba para que no hicieran cosas demasiado elaboradas, porque el principiante tampoco, si empieza con lo más complicado, no va a sentir la satisfacción, pero bolsitas, cojines, manteles, y bolsitas de todos los colores, tamaños, formas, porque sí salían del imaginario de la gente. Y eso está padrísimo. Sí, totalmente. De hecho, mi suegra tomó un taller contigo, hizo una bolsa
y de verdad es la más feliz. Todo el tiempo me presume su bolsa, la lleva a todos lados. Es como yo hice esta bolsa. Entonces, y me dice, está padrísima porque tiene esta bolsita y no sé qué, para las llaves, para el teléfono. Entonces, o sea, de verdad, o sea, lo que dices, yo ya lo vi en mi suegra, que justo como que ahora tiene las ganas de empezar de coser, a usar una máquina, no sabe cómo, ¿no? Y creo que en ese sentido hay muchísimas personas que justo tienen ganas de hacer algo, no saben bien por dónde, y qué bonito que hayas sido tú ese catalizador o esa semilla, más bien que les diste una semilla a cada una de estas personas para poder descubrir algo diferente en ellos y darse cuenta que pueden hacer las cosas diferentes, como mencionas. Sí, yo creo que el proceso de crear a mano, Uh-huh. o sea, incluso si usas la máquina de coser, pero si lo haces completamente a mano, este, ese, ese, ese proceso que toma tiempo, dedicación, tiene como una analogía con el proceso de sembrar y ver crecer y cosechar, ¿no? Son tiempos mucho más humanos en realidad que la velocidad a la que vivimos ahora, que te mando el mensajito, tú me mandas el mensajito y rápido vamos a hacer esto y no sé qué, y la producción y esa velocidad y esa ansiedad con la que muchos vivimos porque hay que producir todo a tiempo, Uh-huh. este, nuestra velocidad interna, la de nuestros cuerpos, es mucho más acorde con una costura a mano, con cómo crecen las plantas, porque en realidad así somos y solo hemos llegado a estas velocidades por la energía que nos da, la energía barata que nos da el hidrocarburo, Uh-huh. ¿no? Entonces, creo que hay una reflexión mayor a hacer ahí. O sea, los hidrocarburos no solo están contribuyendo al cambio climático, y digamos un daño ambiental en ese sentido, me parece que están contribuyendo a una velocidad de vida que psicológicamente, emocionalmente no nos conviene, no nos hace bien. Entonces hay que recuperar muchas de esas habilidades ancestrales que se están perdiendo con tanta mecanización. Y hay Totalmente. que encontrar un equilibrio, ¿no? Porque decir que ya nunca, ya no vamos a usar maquinaria para hilar nada y todo lo vamos a hilar con rueca, pues sí, bajaríamos muchísimo la producción. Yo, por otro lado, creo que ya hicimos suficiente ropa con la mega producción de textil que tenemos ahora, como para hacer un moratorio y no producir ropa durante 20 años y no nos va a hacer falta porque hay tanta. Pero bueno, sé que los argumentos económicos estarían en contra, pero sí podríamos tener otro tipo de industria mucho más local, eh, específica, o sea, ya no que todos tenemos que estar vestidos iguales en todos los países. Podríamos regresar a una visión sobre el textil muy diferente. Totalmente de acuerdo. Y ahorita que mencionas que podríamos vivir en los siguientes 20 años sin producir un pedazo de ropa más, estoy completamente de acuerdo. Y creo que muchas veces pasa, yo lo veo mucho en Verde Permuta, que la gente ya no quiere o casi casi que desecha las cosas por no saber poner un botón, porque tiene un pequeño hoyo y no sabe cómo remendarlo. A mí me pasa también que tengo una pila de ropa que tengo que aprender a reparar o que alguien me ayude, pero que no me pongo por esa simple razón, ¿no? Porque eh, creo que sí, el hecho de poder, de saber tener esas herramientas de cómo puedo remendar, cómo puedo alterar, cómo puedo, por ejemplo, si este suéter tuviera un hoyo gigante, pues a lo mejor ya no me lo pondría, pero qué tal que si lo remiendo y le da otra perspectiva, otra personalidad, cómo otorgar esa curiosidad. Siento que viene de la curiosidad, pero también las ganas de querer.
no dejar ir algo, ¿no? O sea, ahorita estamos muy acostumbrados a soltar, dejar ir, dejarlo ir para que fluya y tal, pero no estamos acostumbrados a agarrar un objeto, apreciarlo lo suficiente con todos los recursos que se necesitaron para hacer ese objeto, para darle el amor necesario para poder darlo y para poderle dar una segunda, tercera, cuarta vida, ¿no? Sí, pues yo digo que si estás por comprar una prenda y no estarías dispuesta a remendarla si se rompiera, entonces no vale la pena comprarla. Me encanta. Un lema de vida. Me encanta. Y aplica más allá de la ropa, ¿no? Porque en realidad hay muchas cosas que hasta están diseñadas para romperse pronto para que vuelvas a comprar. Entonces, sí, me parece que es algo que aplica más allá de la ropa. Platícame más acerca de la colectiva y cómo ha evolucionado ahora hacer este movimiento internacional de tantas bordadoras. Bueno, en el 2020, con la pandemia y todo, teníamos un plan de hacer talleres de lo que llamábamos costuras ecológicas y huerto urbano, y a la mera hora no las pudimos hacer presenciales por la pandemia. Teníamos un pequeño financiamiento de la Secretaría de Cultura aquí en la Ciudad de México, y nos pidieron que pasáramos todos nuestros talleres en línea. Y al principio, o sea, la idea de enseñar huerto y costura en pantalla, decía, es que si me pongo a coser, ¿me ves las manos? ¿Cómo les voy a enseñar nada? Pero en realidad, o sea, aprendimos muchísimo, nos tuvimos que grabar, editar, preparar tutoriales que insertábamos en los talleres en vivo para que se viera el proceso bien. Pero fue una experiencia completamente inesperada, absolutamente fabulosa, porque ya no podían llegar solamente los que estaban en la colonia donde estábamos dando el taller, sino que de repente podían venir de donde quieras, de Ensenada, de Tijuana, de Saltillo, de Buenos Aires, de San Pedro de la Paz en el sur de Chile. Y entonces fueron talleres muy agradables, donde se encontraba un grupo de mujeres en esos momentos tan extraños de pandemia encerrada, donde yo creo que por primera vez en la historia moderna, o a lo mejor la historia de la humanidad, en todo el planeta prácticamente estábamos viviendo el mismo problema, ¿no? Y entonces 2 veces por semana nos juntábamos en un espacio de paz, de tranquilidad, y aprendíamos a hacer algo útil, con un valor ambiental, con un sentido, lo que estamos diciendo, como de paz interior, y bueno, mucha solidaridad, porque hubo varias de las alumnas que luego nos compartieron también sus conocimientos. Y bueno, dentro de las costuras ecológicas incluimos recreación, o sea, lo que hacíamos en los talleres que más habíamos hecho presenciales, de llevar la pila de tela y a ver qué quieren hacer, nomás que ahora la pila la tenía cada una en su casa. Remiendo, entonces muchos diferentes tipos de remiendo, diferentes tipos de tela, diferentes tipos de ropas, y bordado artivista. Y en el taller de bordado artivista, la idea era justamente platicar muchos temas de medio ambiente que preocupaban a diferentes participantes del taller, y plasmar en tela reciclada un mensaje que quisieran compartir. Los llamamos Los árboles hablan, porque los diseñamos para poderlos instalar sobre los árboles. Todos tienen unas tiras largas y les haces un super moño. Y era un poco la reflexión, o sea, ¿qué dirían los árboles? ¿O cuáles serían los mensajes que queremos compartir con la ciudadanía en general? Y un poco la idea de ponerlo en los árboles era llegar no nomás a los que nos siguen en redes sociales, que ya por algo están interesados en los temas, sino llegar a el resto de la población que todavía no está hablando de la crisis climática, o todavía no está preocupada, o todavía no cree que
tiene algo que ver como individuo en la problemática ambiental del planeta. Pero claro, como estábamos en pandemia, no nos podíamos reunir para hacer ningún evento presencial. Entonces, pues bordaron en la Argentina, bordaron en Chile, bordaron aquí, incluso bordaron algunas en Europa. Pero lo que hicimos en ese momento fue recoger todas las mexicanas, todas las de la Ciudad de México, en encuentros individuales. Y entonces 3 de nosotras fuimos y las instalamos en el bosque de Chapultepec y lo filmamos y agregamos las fotos de las que estaban más lejos. Y entonces hicimos como una inauguración de Los Árboles Hablan en virtual, que está todavía en nuestras redes. Que están la verdad me parece preciosos. ¿Te acuerdas de algunos mensajes de lo que decían estos árboles? Si los recuerdo, pues era una combinación, era muy bonito porque reflejaba como la diferencia y la diversidad dentro de la colectiva, ¿no? Porque unos eran como más espirituales y otros eran datos muy concretos. Y ambas cosas son necesarias porque ni los datos duros ni solo la espiritualidad nos va a sacar del hoyo en el que nos hemos metido. Unos eran tan sencillo como abre los ojos o cómo imaginas el futuro. Y otros eran, ¿cómo era el tuyo? Somos parte de la naturaleza. No pero decía algo como... No para dominarla. No podemos sentir superiores a la naturaleza ni inferiores, simplemente somos parte de la naturaleza. No me acuerdo exactamente las palabras. Exactamente. Y otros así había. Y bueno, esa colección la tenemos todavía y la vamos a volver a instalar. Pero bueno, entonces terminó esa serie de talleres en el 2020 y muchas dijimos, pero aquí tenemos un grupo que nos encanta, no se puede acabar. Y entonces se formó un WhatsApp de las que estaban presentes en una de las últimas sesiones, que éramos poquitas, y nos seguimos comunicando, buscando a ver cómo podíamos seguir, y decidimos formarnos como colectiva. Y entonces pues teníamos reuniones mensuales, platicábamos de temas de interés, y en una de esas salió la idea de hacer otro proyecto de bordado artivista. Y esta vez fue enfocado a llevar un mensaje a la conferencia climática en Glasgow. La conferencia climática, la COP26, son reuniones que se hacen anualmente desde, creo que el 94. Sí. En las que desde el 94 se entiende claramente la contribución humana al cambio climático y que hay que hacer algo. Y sin embargo, año con año, con cada reunión sucesiva, ha seguido aumentando la contribución de dióxido de carbono al medio ambiente, ha seguido aumentando la temperatura. Cada vez hay más indicios de los daños a los sistemas planetarios de precipitación, de calores, de más frío, más calor, porque el asunto con el cambio climático es que no a todos les va a tocar igual, no es que vaya parejo a hacer más calor en todos lados. Seguramente va a haber más sequía en la zona ecuatorial y seguramente va a ser más calor y más deshielo en los polos, y en medio todo va a estar desestabilizado, capaz un año te toca mucha lluvia y otro año te toca poca, y lo más claro es que ya no vas a poder contar con las lluvias cuando las esperabas. Bueno, y entonces dentro de la colectiva platicábamos cómo puede ser que lleven 26 años reuniéndose y siempre salen con acuerdos más o menos que reconocen la problemática, pero no logran hacer nada. Uh-huh. O sea, y entonces, yo creo que éramos 14 en esa primera reunión y dijimos, bueno, cada una vamos a bordar un árbol y 14 árboles ya empieza a ser un bosquecito,
Y yo en ese momento estaba en Francia, entonces dije, bueno, me subo a un tren, me los mandan por correo, yo me subo a un tren y las voy y las pongo en Glasgow, a ver, ¿no? A ver qué pasa. Y eso lo subimos a redes, nuestro pequeño proyecto, y a la mera hora, cuando fue hora de subirme al tren, tenía 154 bordados y no sé cuántas pancartas, ya no me acuerdo cuántas son, pero un montón, una maletota de más de 20 kilos. Y entonces, de alguna manera, en una conferencia climática de particular importancia, porque era la primera después del Acuerdo de París, donde se iban a revisar los avances que se habían logrado desde esa conferencia, que sí marcó un hito, era como la que más había logrado, la primera vez que se había logrado que todos los países se pusieran de acuerdo en que sí iban a cambiar algo. Y bueno, pues sí, fue toda una experiencia ir a Glasgow a esa conferencia climática. Antes de que me platiques esa experiencia, ¿por qué decidieron bordar árboles? Pues lo platicamos en varias reuniones, y creo que lo propuso Erika en un primer momento, pero fue algo que nos hizo mucho sentido. Hay muchas metáforas en la idea de que cada una borda un árbol y juntos forman un bosque. Un bosque o sea, todos entendemos lo que es un bosque, ¿no? A algún nivel. Lo puedes entender como un ecosistema mucho más complejo, lo puedes entender como una colección de árboles, pero es como una comunidad vegetal. Los árboles son algo muy visible, todo el mundo sabe lo que es un árbol. Y permitía que cada una tuviera todo el control sobre su creación. O sea, no era que teníamos un dibujo previo y cada una hacía una parte que alguien le había dicho, sino que nomás dentro de un lienzo de 30 por 60, haz un árbol, uno que te guste, uno que sea significativo para ti, elige el que te diga algo, ¿no? O sea, que para ti tenga sentido. Y al juntarlo formas una comunidad. Y esa comunidad es una metáfora para la comunidad humana, pero también los bosques son tan importantes, son prácticamente de las únicas tecnologías probadas, que no son ni una tecnología, pero en este momento en el que se habla tanto de reducir y capturar el CO2, es la única tecnología existente y probada para capturar CO2. Entonces, sembrar bosques, reforestar, defender los que ya están, son elementos muy importantes en la lucha climática, pero también tienes la metáfora de un árbol que crece enorme, y por más grande que crezca, no le quita vida a otros, ¿no? O sea, no es como una empresa que crece cada vez más grande y se come a toda la competencia y explota a sus trabajadores y daña el medio ambiente. Un árbol que crece grande en el bosque es comida y albergue para miles de microorganismos, ¿no? Y hay ciertos tipos de organismos que solo pueden crecer sobre cierto tipo de árbol si tiene más de 500 años, ¿no? O sea, hay hongos que solo crecen en los robles que tienen más de cientos de años. Entonces, si los estamos cortando constantemente, ese hongo nunca va a poder crecer, porque no va a haber ya robles de esos años. Bueno, entonces, así, quizás no lo vimos en un primer momento, cuando elegimos los árboles, pero a medida que avanzó el proyecto colectivo, surgieron muchas de estas metáforas. O sea, si ves el bosque completo, no hay dos árboles iguales. O sea, pero son tan diferentes. Y ni siquiera, por ejemplo, creo que hay 10 o 12 jacarandas y no hay dos iguales. Entonces, sí, esa variedad habla de la biodiversidad de los bosques, pero también habla de la diversidad de las bordadoras. Y eso es un reflejo de la diversidad de la humanidad.
Entonces, no podemos condicionar el camino, o así lo siento yo, no podemos condicionar el camino hacia una vida más sostenible, como si todos fuéramos a vivir en una caja nueva, muy cuadradita, todos haciéndolo igual. O sea, ese futuro alternativo al que nos tenemos que ir va a ser tan diverso como el presente, ¿no? O sea, no vamos a ser todos iguales, nadie busca que todos seamos iguales, pero dentro de toda nuestra diversidad sí tenemos que podernos acoplar a vivir más sosteniblemente. Me parece hasta absurdo, porque ¿en qué sentido nos acoplamos? Es autodestrucción si no estamos viviendo dentro de la capacidad de carga de nuestro planeta. Totalmente. Entonces, pero eso, por ejemplo, lo vi con toda claridad la primera vez que instalé todo el bosque junto. Y fue así como un flashazo, porque es impresionante. O sea, dices, todas bordaron, todas agarraron una tela clara y sus hilos, sus agujas. ¿Cuánta diferencia puede haber? Y basta. O sea, no hay dos iguales. Sí, eso es increíble, y también, como dices, cada quien está dentro de un contexto diferente y cada quien tiene una visión diferente. Pero creo que el poder de la comunidad y el poder de juntarte todos hacia un mismo objetivo, en este caso para hacer el bosque, pero si hiciéramos lo mismo para el cambio climático, estaríamos en otro lugar que en el que estamos hoy en día, ¿no? El poder de la comunidad se nos olvida porque estamos completamente desconectados de nuestra propia comunidad. Nos enseñaron el individualismo, a hacer nuestras cosas por nuestro propio lado, a que tu vecino está en tu rollo y tú en el tuyo, ¿no? O sea, como que no te importa, únicamente te importa lo que hace el vecino si es que te afecta a ti, pero en cambio no me voy a juntar con mi vecino para poder lograr mejoras, ¿no? Es muy raro. Bueno, yo la primera vez que vi el sentido de una comunidad fue en Oaxaca, y me impactó. Justo eran una comunidad de bordadoras de telar de cintura, y me impactó el sentido de comunidad que tenían. Yo pensé como, estas personas a lo mejor no viven en grandes edificios, no tienen centros comerciales, pero tienen algo muy valioso, que es sentirte parte de una comunidad. Y bueno, por lo menos a mí lo que más me ha sido gratificante de formar parte de, por ejemplo, de la colectiva Surciendo del Planeta, o la de Vive Sin Basura, por ejemplo, es sentirme parte de algo más grande, que no nada más soy yo remando por mi corriente, sino que somos muchas las personas que estamos intentando hacer algo por el bien común, como un servicio, por ejemplo, pero mi vecino también está pensando lo mismo que yo. ¿Qué tal que unimos fuerzas y juntos somos mucho más fuertes que Sí. como un individuo, ¿no? Igual que un árbol, un bosque. Exacto. Y ahí está la otra metáfora, que en el bosque, pues cada vez se entiende más cómo los árboles no son como palos secos ahí puestos uno al lado del otro, sino que a través de sus raíces, que son tan amplias y tan grandes como lo que nosotros vemos en la superficie, entreconectados con los micelios, los hongos subterráneos, se mandan mensajes, se avisan. Cuando llega la plaga de este lado del bosque, del otro lado del bosque ya está avisado. O sea, no en instantes como cuando hablamos por teléfono, pero a las 24 horas ya llegó el mensaje. De manera que para cuando llega la plaga aquí, este árbol ya pudo hacer alguna defensa química, por ejemplo. Y entonces una de nuestras pancartas dice justo eso: humanos, seamos como un bosque, prosperemos por el bien común. Para mí ese era el mensaje más importante para la conferencia climática, porque lo que necesitábamos era que los gobernantes que se juntaban en esa conferencia de 2 semanas tomaran decisiones no por los intereses económicos de algunas empresas poderosas, no por los intereses personales de algunos gobernantes que tienen empresas más o menos a su nombre o no a su nombre, pero básicamente
les dan ganancias y bueno, sí fue muy triste porque se hizo muy evidente que, por ejemplo, estaban prohibidas, oficialmente estaba prohibida la participación de las empresas petroleras en todos los anuncios. Para hacer una conferencia de ese tamaño sí había muchos sponsors comerciales, pero las petroleras no podían participar de ese sponsoreo, se suponía que no iban a estar presentes. En la primera semana de la conferencia se reveló que había más participantes de la conferencia de petroleras que se habían colado como parte de las comisiones, las delegaciones nacionales y así. Había más que el número de personas en la delegación nacional más grande, que era la de Brasil. Eran, no sé, 400 y tantos brasileños y más de 500 representantes de petroleras que habían entrado bajo otra bandera, pero que en realidad, pues ya buscando los nombres y averiguando dónde trabajaban anteayer, todos trabajaban en petroleras. O sea, yo creía que ya sabía todo esto, ¿no? O sea, que hay muchos poderes empresariales, gubernamentales, que están más interesados en sostener sus ganancias en el presente que en actuar de manera preventiva para el futuro muy próximo, digamos, porque ya estamos viviendo el cambio climático. No es ni siquiera como en el 94, donde todavía estaban diciendo, bueno, a lo mejor pasa esto, a lo mejor pasa lo otro. Ya lo estamos viendo, ya lo estamos viviendo. Y entonces, pues conocí a mucha gente muy interesante, con propuestas muy interesantes, pero lo que más me impresionó fue, o sea, lo que más me impactó era que aunque yo creía que ya sabía cómo funcionaba todo, en el fondo sí tenía todavía una esperanza de que las conclusiones fueran diferentes y no se cumplieron esas esperanzas que ni sabía yo que llevaba aquí muy guardadas. Hay empresas de finanzas que han calculado fríamente que aunque la temperatura suba a 3 grados sobre el nivel preindustrial, que ya estamos a casi 1.5, aunque suba a 3 grados, ellos van a seguir sacando ganancia, entonces no importa. Es desgarrador, honestamente, ¿no? Pensar que existen estas personas que únicamente ven por su propio bien y no les importa vivir en un búnker porque el resto del mundo prácticamente está, pues, no sé si muerto, pero muy devastado, ¿no? No, yo creo que lo que va a pasar es cuanto peor se ponga, más inestables van a ser las sociedades, más desagradables para vivir, de manera que efectivamente van a tener que vivir en un búnker donde controlan el agua, donde controlan la comida, donde no dejan entrar a nadie que tenga hambre o sed, lo cual es, ¿qué tipo de vida es esa? O sea, ¿qué le están deseando a su descendencia? Porque por más rico que seas, no la vas a pasar bien en esas condiciones. Sí, son cálculos muy cínicos, me parece. Y al mismo tiempo, mientras estuve en Glasgow, asistí a una reunión donde un grupo de amigos de la tierra Holanda explicaban cómo le habían hecho juicio a Shell, que es una empresa, creo que es entre inglesa y holandesa, pero por la parte holandesa le hicieron juicio en Holanda y, y les ganó. O sea, el juez, claro que la empresa está apelando, pero ya es un enorme logro porque se dijo. O sea, se dijo públicamente con el aval del juez que Shell
estaba causando daños climáticos a todo el mundo, o sea, por la cantidad de petróleo que produce y vende y quema. Ujú, ujú. Entonces, vamos, ahí lo lograron porque no eran solo una pequeña AC que estaba haciendo la campaña, sino que apelaron a una comunidad de interés en Holanda y entonces me parece que la cifra era como 17,000 personas aportaron no sé qué, 10 euros y entonces estaban enlistados entre los, no me sé cómo se dice, los que le hacían el pleito, o sea, no era solo amigos de la tierra. A los demandantes, por Ajá, ejemplo. eran 4 o 5 ACs encabezadas por amigos de la tierra y 17,000 ciudadanos en la lista de demandantes. Ujú. Entonces ahí otra vez esta cuestión de la comunidad. Tienes que tener una base de una comunidad bien informada, dispuesta a dar su tiempo, su dinero, su comprensión, su capacidad de hablar con los vecinos para que esos 17,000 se hagan 34,000 y luego 68,000. O sea, sí, yo sí me volví de Glasgow muy triste porque se había diluido. Incluso el texto original que habían planteado los organizadores se diluyó mucho en el transcurso de las 2 semanas. Sí, pues recuperas algunos detalles que están mejor que la conferencia anterior, pero en realidad, comparado con lo que habían propuesto el día 1, Ujú. el texto final estuvo muy, muy diluido. Pero mi conclusión más fuerte es que realmente solo vamos a cambiar las cosas a través de movimientos colectivos. Porque ese no sé qué porcentaje, menos del 1% de la población humana que está controlando el dinero y los recursos, se cree inmune a los daños que se están produciendo. Y el otro 99% son los que nos va a pegar y nos va a dañar. Y en realidad, mucho del movimiento ambiental habla de que tenemos que sufrir, ¿no? O sea, tenemos que quitar nuestros baños de agua y tenemos que dejar de contaminar, cuando la comodidad es lo que nos permite, o la contaminación es lo que nos permite vivir cómodos. En realidad, yo creo que el futuro donde vivimos acorde y al ritmo de la naturaleza va a ser mucho más agradable para nosotros individualmente. A lo mejor el sentido del dinero va a cambiar, a lo mejor no vamos a tener todas las máquinas eléctricas a las que nos hemos acostumbrado, pero vamos a hacer otras cosas, ¿no? Y la amistad, la reconexión, no vivir con angustia de la velocidad acelerada del mundo actual, todo eso en realidad nos va a hacer vivir mejor. Claro que la transición nos va a costar, porque ahora estamos acostumbrados a una cosa, a esto, y el ser humano siempre prefiere seguir con lo que tiene, ¿no? O sea, lo ves en los niños pequeñitos que están jugando una cosa y los quieres sacar para jugar con otra cosa, y aunque la otra cosa es igual de divertida, se enojan porque los estás sacando de una cosa. Así somos los seres humanos. Estamos en esto, y aunque parte de esto nos está haciendo daño, nos cuesta salirnos. Pero una vez que te saliste y viviste otra cosa, o sea, nuevamente insertos en la naturaleza, me parece que en realidad vamos a estar todos mejor. Y eso es algo de lo que quisiéramos que el bosque permita hacer más la reflexión, porque la gente tiene miedo al cambio hacia lo sustentable. ¿No? Que dice, ay, el baño seco va a oler mal. Cuando en realidad no huele mal, alimenta la tierra, ahorra el agua, no contamina. Entonces es puras ventajas. Nomás que tenemos que animarnos a salirnos de nuestra normalidad algo tóxica, ¿cómo decirlo? Totalmente. Oye, Dora, y platícame,
un poco más acerca de lo que viviste en las calles de Glasgow con este bosque que llevaste de 20 kilos bordado. Eh, Este, bueno, si algún día vuelvo a una COP, no vuelvo a ir sola, porque pues no lo pude instalar todo en ningún lado. En realidad no cabía porque era tan grande. Entonces, varias partes del bosque las instalé en espacios públicos de Glasgow que me ayudaron a encontrar las ACES locales. Y luego otras partes, pues las metí a mi mochila y las instalaba donde encontrara espacios, y así platicando con la gente. Y había muchos incluso delegados de la conferencia, porque dentro de la conferencia climática están las delegaciones oficiales de gobierno y luego hay muchas que son ACES de muchos países. Fue más difícil en esta ocasión que fueran muchos representantes de países de lo que llaman el tercer mundo o de países en desarrollo, justo por las condiciones de COVID. Entonces, por un lado, estuvo muy bien que hubiera un bosque latinoamericano presente, porque muchas organizaciones latinoamericanas no pudieron llegar. Pero había entonces dentro de la conferencia delegados que estaban peleando por mantener los puntos fuertes dentro de los documentos finales de la conferencia. Y, o sea, se empezaban tempranísimo en la mañana, hacían horas de cola para el chequeo sanitario y todo, y acababan a cualquier hora de la noche, estaban agotados y las peleas estaban súper reñidas. Y entonces, pues, de repente sí hubo varios que llegaron. En un momento estaba una parte del bosque instalada en la plaza central de Glasgow y llegaron y era como que sentían, así venían con la frustración y la tristeza de lo que estaba pasando en ese espacio súper anónimo de conferencia internacional. Y sí, siento que les daba algo de esperanza, un movimiento colectivo. O sea, éramos realmente ciudadanas principalmente de 3 países, de México, Argentina y Chile, más unas cuantas agregadas que por azares de la vida se habían enterado en Suecia, en Grecia, en Francia, de lo que estábamos haciendo. Y eso es... O sea, necesitamos que esas redes se hagan más grandes y más fuertes y que se puedan, que una agrupación en la Ciudad de México pueda potenciar a una agrupación en San Pedro de la Paz en Chile y así sucesivamente, que compartamos conocimientos, habilidades, y que también nos sostengamos, porque hay momentos muy deprimentes y nos apoyamos mutuamente. Yo creo que ahí está, hay ciertas cosas que no pueden dejar de ser luchas locales, ¿no? O sea, el grupo en la Ciudad de México puede luchar por los humedales de Xochimilco, por la contaminación del aire, por que haya más espacios de bicicleta. Y esos aprendizajes se pueden compartir, pero a lo mejor la lucha en Buenos Aires, hay unas bordadoras que están peleando por rescatar un espacio que era del ferrocarril y que quieren hacerlo un parque público, y al mismo tiempo están ya entrando las desarrolladoras con las máquinas pesadas. Y bueno, pues ellas bordaron los árboles que ellas quieren plantar adentro del área y pues las apoyamos en lo que podemos y las animamos. Entonces ya están menos solas, ya tienen un poco de respaldo y ahí está la fuerza de la colectividad. Seguimos creciendo, seguimos aprendiendo dónde están nuestras fortalezas, pero por ahí va. Qué hermoso, la verdad, se me pone la piel de gallina pensar que justo eso, no sentirte sola, sentirte en un espacio como contenido donde puede ser bien difícil poder sentir esas emociones de que el mundo se te está yendo
por los dedos y no puedes hacer nada, ¿no? Se te está escapando las manos sin poder hacer nada, ¿no? Las cosas que más preciadas tienes de momentos en la naturaleza que se van perdiendo, la biodiversidad que se va perdiendo simplemente al voltear en la esquina o en tu barrio o en tu comunidad, o el lugar que ibas de chico ya no existe o está deteriorado, ¿no? Entonces es bien difícil y creo que a mí parte de lo que me dio esa colectividad es eso, es como un poco de sentirme contenida, de decirme, no estás loca de estar sintiendo estas emociones, no estás loca, no, o sea, estás viendo lo que está sucediendo y tus emociones son válidas. Y creo que para mí eso ha sido súper importante porque ya de pronto tengo que tener una pausa de ver noticias del cambio climático porque de verdad se me quiebra la voz porque no puedo vivir deprimida, no puedo, porque me paralizo, o sea, incluso yo que digo, este, actívate y haz cosas porque si no te paralizas y entonces no sé qué, es bien difícil, cuando diario ves noticias que te rompen el corazón, ¿no? A mí sí me rompe el corazón saber que hay menos especies marinas, que se están acabando las vaquitas marinas, que talaron no sé cuántos árboles para la creación del Tren Maya y que no sirvió de nada. No sé, como todas estas noticias que te llegan, el derrame de petróleo y como que todas estas noticias, pues sí me afectan y como poder compartir y poder sentir que no soy la única que está sintiendo esas emociones, que mis emociones sí son válidas y que sobre todo me puedo unir con otras personas a expresar estas emociones a través del arte, de las manos, de estar en un conjunto. Y eso de verdad sí tiene un poder muy, muy, muy fuerte y muy expansivo. O sea, como dices, o sea, aunque la gente, aunque seas la única persona que está pensando esto en tu barrio, no eres la única en el mundo, ¿no? Entonces, estos colectivos digitales, eso creo que ha ayudado mucho a que es un poco más sencillo a unirte a un movimiento como Surciendo el Planeta. Eh, y también lo que dices, no quita que se tengan que hacer como cambios locales o cosas cada quien dentro de lo que, el pedacito de tierra que te tocó, ¿no? O sea, creo que es súper importante también darnos cuenta que muchas veces las personas te dicen lo que tú hagas no va a tener ningún efecto. El poder individual no tiene ningún efecto. Pero pues sí, empezaste con eran 2 personas haciendo talleres y de pronto los pues eran 14 y terminaron 150. O sea, si eso no es inspirador, no sé qué pueda hacer. A mí, en lo personal, formar parte de la COP a través del activismo y a través de este bosque, como que me quitó mucha de mi ansiedad de no poder hacer nada. Eso fue como, me sentí representada de alguna forma, me sentí que mis angustias y mi ansiedad las pude como un poco transmutar a algo positivo y poder dar un poco de esperanza, que a veces sí se necesita mucho. Sí, muchísimo. Entonces, gracias, Dora, gracias a ti y a toda la colectiva, porque de verdad, o sea, se me quiebra la voz porque de verdad, para mí sí es muy fuerte vivir y, o sea, tratar de hacer algo y como que no ves los resultados y luego como que, señor presidente, haz algo, no estás haciendo nada, ¿no? Y Sí, sentir que no soy la única, eso también es aliviane, total. sí, yo sentí lo mismo. También pasé por mis momentos de ya no sé qué más se puede hacer. La colectiva, además en los tiempos de que por sí uno estaba deprimido y aislado en pandemia, encontrar esa colectividad fue súper importante. Y lo que dices es tan cierto, o sea, tenemos que encontrar la alegría en el movimiento, o sea, tenemos que encontrar la fuerza. Ese es un movimiento que se hace cada vez más grande en todo el mundo. Sí somos parte de algo mucho más grande, es la oportunidad de la humanidad de reivindicarse. Yo sí creo que lo vamos a lograr, no veo del todo cómo, pero sí lo tenemos que lograr.
y nos tenemos que divertir y reír en el proceso, o sea, y en esto está la amistad, ¿no? O sea, estas amistades, yo sí conocía a algunas miembros de la colectiva en persona antes de que nos formáramos realmente como colectiva, pero la mayoría no las conocía y ahora tengo un montón de amigas nuevas y aunque algunas hasta la fecha solo las he visto en pantalla, sí las siento como amigas. Los seres humanos necesitamos amistad, la amistad nos da fuerza, nos da vida. Esta locura que se dice que tenemos, o sea, si quieres, sí estamos locas y vamos a seguir hasta que todo el planeta esté loco. Exacto, no vamos a parar hasta convertirlos a todos en locos. Exacto. Por último, Dora, compártanos algún tipo de consejo para alguien que a lo mejor igual se siente pues solo y quiere, bueno, obviamente se pueden unir a la colectiva, pero pues a lo mejor sí su interés para hacer activismo es distinto y tienen otro tipo de camino del activismo. ¿Qué tip o qué consejo le darías para iniciar una comunidad o empezar un proyecto de activismo? Yo me parece que hay que empezar con un grupo pequeño y no pretender que van a ser 1000 dentro de un año, ¿no? O sea, y no te pongas expectativas muy altas. Imagínate, si yo empecé a hacer los talleres en el 2016 y apenas en el 2021 logramos esto que logramos. Casi no sé cómo lo logramos, o sea, no fue que yo tenía una receta y la seguí y ¡cha! Ahí salió. Fue algo muy espontáneo, creo que respondió al contexto y a las necesidades del momento. O sea, así como se dio en Colectiva Internacional, tú misma estabas en Valle de Bravo, jamás hubieras venido a los talleres en la Ciudad de México. Tuvo que ver con esta situación que estábamos pasando de pandemia, donde mucha gente se estaba conectando en línea. Pero sí, buscar esas conexiones orgánicas, empezar con tus amigas, tu familia, extender la mano a ver si alguien más quiere, pero también aprovechar, o sea, seguramente cerca de donde vive cualquiera hay alguien más que está queriendo empezar algo, ¿no? O sea, algún emprendimiento que ya quiere empezar a vender a granel o tiene 3 productos que puede vender a granel. Apoya a los que ya están haciendo cosas, no trates de reinventar. A lo mejor si encuentras esa otra iniciativa que ya está queriendo o reciclar o vender a granel o hacer jabones bien y sin productos químicos, lo que sea, a lo mejor tu primera acción es hacerle un bordado y que lo cuelgue en su ventana, o no sé, ¿no? Pero aprovecha y busca activamente esas otras pequeñas iniciativas que también necesitan tu apoyo, ¿no? Porque apenas están arrancando y también creen que son la loca solitaria. Velas a decir que no están solas. Y así se empieza a formar la fuerza. Me encanta extender la mano a alguien y decir, hey, aquí estoy. Se me hace como algo muy sencillo, pero creo que también puede tener mucho poder y mucho alcance. Pues, ¿qué sigue para la colectiva? Pues el bosque está de vuelta en México. Bueno, de vuelta digo, está en México porque muchas de las piezas nunca habían estado en México. Y la idea es que este año gire por México. Se va a instalar cada mes, febrero, marzo, abril y mayo en la Ciudad de México. Este fin de semana que viene nos pueden ver el domingo en el Parque Ecológico Xochimilco. En marzo vamos a estar en el Festival de Arte y Medio Ambiente en Huerto Roma. En abril vamos a estar en Mercado Cero para el fin de semana del Día de la Tierra.
Y en mayo vamos a estar en Universum 2 fines de semana y la semana en medio. Y no es simplemente una instalación estática del bosque, sino que va a haber mesas de bordado, va a haber muchas pláticas, va a haber baño seco en casi todas las instalaciones, todas, si me hacen caso a mí. La idea es que la gente se acerque, se anime a bordar, que le dé unas puntadas a los bordados colectivos, pero que el bosque crezca, que más gente se sume a la colectiva, que hagan más árboles. Estamos pensando incluir otra fauna también, quizás, una innovación. Y de ahí estamos buscando que regrese también a las ciudades donde hay otras bordadoras que lo puedan recibir. Entonces, Mérida, Zacatecas, Saltillo y pues San Luis Potosí también. Y espero que más, depende un poco de cómo nos logremos organizar, porque todos los miembros de la colectiva trabajamos en otra cosa y toda esta organización sí es un reto, estamos aprendiendo en el camino, pero la verdad es una maravilla, sí ha habido mucha solidaridad, mucho apoyo de muchas partes y esperemos así que corra la voz cada vez más fuerte para que más gente se entere y más gente se anime a expresar sus locuras por bien del medio ambiente. Padrísimo. Y si alguien se quiere unir a la colectiva, ¿qué es lo que tendría que hacer? Nos pueden mandar un correo a surciendoelplaneta@gmail.com y ahí les pasamos todos los enlaces de cómo bordar y los ponemos en la lista de correos para que nos reunimos 2 veces por mes. Tratamos de reunirnos 2 meses por mes en principio, así que les mandaríamos ya todos los enlaces de Zoom para que se conecten. Padrísimo, Dora. Pues no tengo nada más que agradecerte por todo tu activismo, tu artivismo y por todas las pequeñas y grandes cosas que haces. Para mí esta plática ha sido muy inspiradora y estoy segura que para todos los que nos escuchan también. Muchas gracias por tu tiempo y por todas esas semillas que has sembrado. Gracias, Dora. Bueno, igualmente. Muchísimas gracias. Es Central de Cambio. Muchísimas gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Cualquier comentario y retroalimentación, no duden en escribirme por Instagram o Twitter en @vivesinbasura. Si este episodio te gustó, suscríbete al podcast. Lo encuentras en todas las plataformas digitales y no olvides compartirlo para que más personas se inspiren. Gracias por ser parte de Central de Cambio. Este podcast no sería posible sin la ayuda de Pau de Coco y José Lubiano. Gracias por escucharnos.